El problema de Cristina es que debe estar en una situación de desesperación. Lo voy a decir con todas las letras. Está bien, a mí me invocaron con Jesús López, que no sé qué son esos. Ahora, y a los otros que roban del otro partido no le dicen nada. ¿Se entiende lo que? Ese es el problema. Y eso enfurece. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad importante del periodismo. De tener un doble estándar ya escandaloso. Y no hablo del periodismo de un lado solamente, de todos lados. Entonces, el periodismo que reclama fueros, acá está el problema. ¿Por qué yo tengo fueros como periodista? No porque me llamo Carlos Pañi y soy periodista. Mis fueros son la garantía de mis lectores que van a tener transparencia informativa. Si yo uso mis fueros para oscurecer a mis lectores y mostrarle la mitad de la realidad y no la otra mitad deliberadamente, bueno, estoy haciendo una traición a lo más sagrado que tiene uno, que es su propia vocación. Y su propia aspiración a hacer algo como corresponde. Ahí yo veo un problema importante, no en la Argentina. Encendés la televisión en Estados Unidos y es 10 veces peor. Con periodistas que ya se transformaron a partir de las 7 de la tarde, si estuviste en Estados Unidos dando clase, en pastores electrónicos. Ya son diputados los tipos. Y yo para diputado quiero al diputado. No quiero un periodista. Yo espero que Guado de Pedro me diga su visión como político, lo que él quiere, su convicción y a dónde va. No le pido mucho sentido crítico, es un político. Como dice Lula, para la autocrítica ya está mi opositor. Ahora, del periodismo no espero que sea Guado de Pedro, espero otra cosa. Y ahí es donde yo veo que hay una dimensión de la democracia que tiene que ver con la comunicación, que como todos sabemos es clave en la democracia, porque la democracia en el fondo es un sistema de comunicación, de intercambio de mensajes, grave, complicado. Y no veo que haya mucha discusión sobre esto dentro de la comunidad periodística. Muy bien, gracias Carlos. Bueno, seguimos con Rita, este segundo momento de intervención. Bueno, vos hablaste del tema del ataque a la nación, ¿no? Y de pensar el ataque a Cristina como un ataque a algo más profundo, ¿no? A algo más constitutivo, si se quiere, de la comunidad como tal. Viene a la mente la pregunta por las formas de intervención antidemocráticas que se vienen sucediendo, ¿no? En la región, en diferentes lugares. Bueno, vos conocés muy bien Brasil, lo acaba de mencionar Carlos, de donde se viene, bueno, también de un claro intervención institucional, con ciertos rasgos, ¿no? Con el tema de la justicia, con los medios, con un papel fundamental ahí. Y bueno, y otros lugares, decíamos antes, que un montón de procesos muy recientes, incluso hoy, ¿no? En donde aparece este momento disruptivo del proceso democrático y que, bueno, algunos le llaman golpe, hay que ver si esa palabra es precisa, pero efectivamente está en juego momentos de interrupción de los procesos democráticos. La pregunta que yo quería hacerte, o que habíamos pensado también para este segundo momento, es ¿qué estrategias de resistencia se pueden pensar hoy? ¿Qué formas de, teniendo en cuenta también, no sé, también eso fue una especie de sensación de ayer, no sé si queda como para siempre, con esta idea temporal también que planteaba Carlos, pero también en Brasil un poco se vio que quizás la movilización popular, que era el gran reservorio o una apelación última, por lo menos para quienes somos de izquierda, del campo popular, como le llamemos, siempre la movilización popular es una especie de última instancia que funda el momento democrático, y lo hemos visto también con otros procesos de otros momentos de interrupción democrática en la cual la movilización ha tenido un momento de resolución del tema, ¿no? De desenlace. Pero quizás hoy no aparezca como una herramienta tan clara de evitar algo, de resistir. ¿Vos qué ves como posibilidades? Yo tengo una crítica a tu mirada, porque vos contás con una transparencia posible. En lo que yo dije de que el poder
no puede ser observado, en realidad es una visión contraria a la posibilidad de una democracia transparente y posible. También hay como una fe, que la detecto en tu posición, de que las leyes, una buena legislación, causa comportamiento. No es así. Si un marciano llegara a nuestro país o a cualquier país de nuestro continente sobre todo y quisiera decir, bueno, voy a ver cómo es esta nación, entonces va a la Constitución y a los códigos, los lee y dice, bueno, ya sé cómo son. No funciona de esa manera. No, las leyes no retratan a la sociedad de ninguna manera. Y en el caso de América Latina y muy especialmente de nuestro país, el retrato que se encuentra en la ley es absolutamente distante a la vida real de las personas. Inclusive en Brasil, que es un país donde viví muchos años, hay estudios de cuántos conflictos entre personas se resuelven mediante el recurso de la ley. Me gustaría saber en Argentina cuál es la respuesta. ¿Cuántas personas resuelven sus conflictos, su conflictividad de intereses recurriendo a la ley? Y yo diría que si salimos de la órbita de la capital, las capitales Córdoba, o sea, y los grupos de clase media incluidos, todo el resto de la sociedad no recurre a la ley para resolver sus conflictos, o sea, no hay una fe jurídica. Entonces, yo no creo que se pueda tener una fe en que se va en una política que ignore la distancia que existe entre el Estado, la legislación, el mundo del derecho y la vida de las personas. Esa es una exterioridad, o sea, la colonialidad, como podríamos llamarla desde mi perspectiva teórica, de la gestión estatal. Está ahí, la gente la conoce y habla de ella. O sea, la gente, cuando tenemos periodos de estados progresistas, de estados beneficentes, de estados de buenas leyes o una mejor distribución de recursos, aún con defectos, ¿no? Por ejemplo, la falta de protección a las economías locales, ¿no? Al arraigo de la gente en los espacios, que habitaron durante mucho tiempo, en fin, pero esos estados la gente los ve como algo remoto. Nuestro estado es visto por la gente como algo remoto. Hubieron periodos benignos en que esa comunidad, que es una comunidad que describo como comunidad a puerta semiabierta, entreabre la puerta, pasan recursos, pasan derechos, la gente saca la mano, los toma y cierra la puerta lo más rápido posible. Como antropóloga que soy, lo he visto en campo muchísimas veces, tanto en Brasil como en Argentina y en otros países también. O sea, ahí está la historia de la gente, la historia de las comunidades, de los pueblos, y está la historia nacional. Y no son la misma historia. Ignorar eso nos lleva a errores como, por ejemplo, la ausencia de la política en el día de hoy. Ese es un tema que es importante responder. La ley no tiene una relación causal con las prácticas, no causa prácticas. Inclusive la prueba la tenemos justamente en nuestro campo de mujeres. La ley contra el aborto en Argentina tiene casi 100 años, pero no hay una única mujer que no haga un aborto cuando lo necesita. Eso muestra claramente cuál es la relación entre ley y prácticas reales. Entonces, es necesario, para poder generar transformaciones como las que necesitamos, tener una visión más realista de lo que son las sociedades, los pueblos de la nación, los territorios de la nación, y generar unas transformaciones de la acción partidaria, inclusive, que no sea endogámica y centrípeta, en el sentido que los partidos al final acaban, y la gestión de Estado, o sea, los sectores que operan el Estado, acaban teniendo una vida propia y circulando en torno de sus propios problemas y de la competencia por poder, y aislándose de la realidad de la gente. Yo veo en nuestros estados una relación de exterioridad permanente con relación a lo administrado, que es una continuidad del exterior, de la exterioridad propia de una administración colonial, fundacional, ultramarina. Muchas veces
hablo de lo siguiente y lo voy a repetir acá porque es algo que cuando lo descubrí me fascinó verlo. O sea, todos aquellos que le pusieron el cuerpo a la independencia, que murieron en las guerras de la independencia en Argentina, o sea, los Belgranos, los San Martínez, los O'Higgins, las Juana Zurduy, en fin, todos aquellos, en todo el continente, Bolívar, que le han puesto el cuerpo a la independencia, todos ellos murieron solamente de 3 tipos de muerte. La muerte asesinada, la muerte en la mayor miseria y abandono, hambre y enfermedad, o la muerte en el exilio. No hay una cuarta forma de muerte de esos personajes. Eso es rarísimo. Quiere decir que nuestros estados fueron fundados de una manera que tienen una falla estructural, una falla de fundación. Eso hay que verlo, hay que repensarlo y es indispensable transformarlo. Porque si no, con las luchas intraestatales, partidarias, no vamos a llegar a destino. Y ahí entra entonces también de nuevo la cuestión de las agresiones a la presidenta, la cancelación, o sea, la abdicación de ella a continuar en la vida política. Y algo que escuché en su último discurso impresionante, emocionado como no podía ser de otra forma, en la que por primera vez dice: no seré una mascota. Algo impresionantemente importante. ¿Qué quiere decir? Algo que me he preguntado durante mucho tiempo, siendo en parte una extranjera en este país que amo y al que quise retornar desde siempre, como les conté. ¿Por qué cuando empiezan las grandes agresiones, insultos, lo de chorra, lo de yegua, que son insultos ad femina, o sea, a la mujer que ella es, el movimiento nuestro, de las mujeres, de los feminismos, porque me gusta hablarlo en plural, porque antes que feminista soy pluralista, pero mi pluralismo tiene un único límite. El único límite de mi pluralismo es aquellos sectores y facciones que no lo son, que no son pluralistas. Ahí encuentra el límite mi pluralismo. Entonces, ¿por qué los feminismos, las mujeres de Argentina, cuando empiezan a escuchar los brutales insultos a una mujer que está en un cargo público de relevancia, el movimiento no salió a la calle, no hubo un eco, y no hablamos de resistencia. En mi movimiento teórico hablamos de reexistencia, que es distinta a la resistencia. La resistencia puede volverse reacción, puede volverse fundamentalista, puede volverse una forma de retener lo pasado, lo de atrás, que es un problema serio. La reexistencia habla de cómo ir hacia el futuro de una forma diferente. Por eso hemos cambiado un poco esa palabra, que me parece interesante ese cambio de término. Entonces, ¿por qué ese movimiento de las mujeres no sale a la calle frente a insultos que son insoportables? No importa tu partido político, no importa tu alianza partidaria, importa que ahí está siendo insultada una mujer de una manera delictiva. Y no hubo un eco. Y lo he pensado mucho. He pensado, ¿por qué la gente no, las mujeres que tienen una potencia, al ocupar las calles, las marchas de mujeres son inmensamente potentes en la Argentina, las ocupan el espacio público de otra forma, ¿no? Con otra intimidad de cuerpos, de una forma festiva, pero de una forma inmensamente potente? ¿Por qué eso no sucedió? Porque existió la creencia de que existe un sujeto universal de la política y sus minorías, y que hablar de política desde un trono presidencial o desde un trono vicepresidencial, desde una perspectiva de mujer, impediría que esa voz y ese discurso fuera un discurso de interés general y universal. Bueno, yo creo que hoy, que es un error, que la minoritización
es un error. Que la idea de que existen identidades políticas minoritarias, la mujer, el indígena, el afrodescendiente, en fin, las sexualidades disidentes, son minorías y defienden intereses particulares propios. Y luego existe un sujeto, ¿no?, universal del interés, que habla en términos de una política de interés general. Está desprovisto esa posición de género, inclusive de color. Creo que es un error. O sea, ahora aceptar es fundamental en la conciencia de Cristina, nuestra vicepresidenta, que debe ser defendida de las agresiones que recibe. En la conciencia de ella, me parece a mí que ahora se colocó la conciencia de género, que es absolutamente fundamental, no solo para las mujeres, sino para hacer la historia caminar. Ninguno de los intentos revolucionarios hasta el presente llegó a destino. Ningún patriarcón hará la revolución. Voy a hacer una observación a tu comentario. Me resultó muy interesante todo lo que dijiste y entiendo cuál es tu planteo central. Pero en ningún momento yo planteo que la ley genera conducta. No, es una ingenuidad. Lo que yo estoy planteando, y aclaro, en un horizonte utópico, no estoy defendiendo una situación histórica concreta, es que, y me baso en algo que acabas de decir, me resulta muy difícil de pensar, si no imposible, constituir un espacio pluralista si no es alrededor de una regla, como contrato. Esa regla, por supuesto, es histórica, está ligada al nivel de conciencia de una sociedad en determinado momento, está hecha por una mayoría que puede estar equivocada, puede ser opresiva respecto de minorías, como ha pasado a lo largo de la historia. Pero me resulta muy difícil encontrar un instrumento distinto para construir una sociedad pluralista que no sea la ley, porque si no pasamos a que alguien decidiría cómo deben ser las cosas. Y eso, cualquiera sea, es de por sí opresivo. Entonces, no encuentro cómo reemplazar la ley si no es por la voluntad de alguien que mande. Esto vos me decís, sí, pero esa ley es una ley imperfecta, injusta, pongamos, concretamente patriarcal, sí, es verdad. Ahora, no me niegues la posibilidad de pensar una utopía. Ahí tenés. Pero es necesario tomar conciencia de algo que diversos autores y autoras ya lo han hablado. Existen dos normativas en paralelo. Una es la normativa jurídica, ¿no? Hay varias en realidad. Está lo jurídico, lo moral y también está la ética, que son tres niveles diferentes, completamente diferentes. Y a veces la desobediencia civil se basa en una ética que te dice la regla está equivocada. Pero en el otro orden de cosas, y la desobedeces, ¿no? Y generas una nueva regla después de una lucha. Entonces son siempre en tensión, ¿no? Las reglas, ni todo el mundo las acepta. Están muy lejos de ser universales. Y son desafiadas muchas veces por las éticas, y por las costumbres también. Y ahí viene el otro tema. Hay un nivel de legislación, de regla, que es la regla de contrato, la jurídica. Pero hay otro nivel de regla tan potente como la regla de contrato, y yo acá cito que es el estatus. No me cabe duda, no me cabe duda de eso. Esa regla afecta, digamos, una superficie. Te entiendo perfectamente. Yo voy al concepto de la regla crea la conducta. Yo te estoy diciendo que esa regla... No es que la regla mejora al hombre, no estoy diciendo eso. No, pero te estoy diciendo que... Bueno, ahora voy a contar otra broma. Perdón, ¿puedo contar otro chiste? Ya, algunas personas de aquí ya lo conocen. Los otros días en España me llamaron para hacer una entrevista
en el medio que se llama público, por ejemplo, donde está la base. Y bueno, me llamaron, fui ahí a dar la entrevista y todo. Bueno, dije, no, los problemas que tenemos es que, por ejemplo, los jueces, un juez tiene la misma mentalidad que un panadero, que un carnicero, que un astronauta, que un físico, que un químico, que cualquier hijo de vecino. Y el juez tiene que trabajar su mentalidad de estatus, ¿no? De género y de raza, ¿no? Bueno, la periodista tuvo la idea de publicarla y puso así: Rita Segato piensa que el juez tiene la misma mentalidad que un carnicero. Bien, hasta ahí parece cómico, pero lo más cómico vino después. Empecé a recibir mensajes. Hola Rita, soy... ¿Carnicero que se quejaba sí, de ser comparado por los jueces? sí, sí. Bueno, muy bien. Y mi carnicero dice que te diga que no. Conocer Lago Escondido. No, son carniceros, claro. Quieren desesconder el lago, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora al sector que no somos pluralistas. Nada, mentira, es un chiste. Es un chiste, es un chiste. Bueno, vamos la última pregunta sería para Guado, para ir cerrando ya porque se nos va el tiempo. Y yo quería hacerte una pregunta, Guado, que tiene que ver con algo que se planteó al principio, que planteamos un poco al principio como eje de la actividad y que acá apareció también, que tiene que ver con esto de cuál es el estatuto de la democracia hoy, ¿no? Y cómo la pensamos y cómo la encarnamos a estos 40 años. Y ya fue dicho, y me parece que está muy bien como idea, que hay muchas cosas para festejar y que no es menor, digamos, lograr este espacio, uno podría decir, bueno, en donde hay una cantidad de cuestiones que antes existían en procesos no democráticos que hoy pueden ser pensados como, uno podría decir, bases de consenso o de existencia, siempre amenazadas y siempre interrumpidas, pero por lo menos están ahí como zócalos sobre los cuales construir. Ahora bien, esto es todo un aspecto de la discusión. Otro aspecto de la discusión tiene que ver con que si la democracia puede ser un horizonte que entusiasme, puede ser un horizonte de relanzamiento de una imaginación y de un proyecto posible de emancipación, ¿no? Vos hablaste, me llamó la atención, dijiste la idea de fantasía exterminadora, ¿no? Y aparecen fantasías hoy y de repente la fantasía aparece con un costado oscuro, complejo, de muerte, uno podría decir. Y sin embargo la fantasía es todo lo contrario, es casi un oxímoron, ¿no? Una fantasía exterminadora. Porque la fantasía es la liberación, es la creación, es como la imaginación, ¿no? Entonces la pregunta es si es posible recuperar a la democracia como un proyecto también en estos términos, ¿no? de relanzamiento de la imaginación, y tiene que ver con la pregunta y así un poco te trataría de cerrar la charla, digamos, no tiene que ver con el lanzamiento de candidaturas ni nada por el estilo, sino con la pregunta que pensábamos, con la pregunta que organiza, que es: ¿cómo hacemos para volvernos a ilusionar? Si hoy nos volvemos a ilusionar, que tiene que ver también, por supuesto, con el Mundial, pero si nos podemos volver a ilusionar con la democracia, ¿no? O si tendríamos que responder que no a la pregunta que nos convoca hoy. Bueno, primero, como veo que se puede charlar un poquitito, quiero tocar algunos... Digo porque creo que parte del optimismo de una generación que piensa que se puede seguir mejorando o que se puede dejar de desmejorar, o el optimismo de nuestra voluntad, ¿no? Tiene que ver también con la participación concreta en gobiernos que pudieron transformar concretamente la realidad y no fueron parte de una estadística
de los últimos 50 años, o son parte de la estadística de los últimos 50 años, pero nosotros, parte de mi generación, no somos planta permanente del poder institucional de la Argentina. Estamos si podemos transformar y si no, no. Ese es un dato. Estamos si lo que pensamos, lo que sentimos y lo que soñamos lo podemos realizar, y si no, no, digo, porque es cierto, depende cómo se tomen depende qué tipo de información, qué años se cuente, tenemos más pobreza que hace 50 años. Pero yo participé de un gobierno que tomó el país con la mitad de la población bajo la línea de pobreza y lo dejó en 24, 20, 17, 5, pero muchísimo menos. Con un gobierno que reflotó la idea de que Argentina podía desarrollarse, que se puede desarrollarse, que tiene condiciones, de que solamente había que reorganizar, organizar, había que definir y tomar decisiones a favor de la gente, y se podía volver a tener industria nacional, se podía volver a tener un sistema científico-tecnológico, se podía volver a hacer universidades que no se hacían de hace 50 años. Digo, nosotros participamos, y no es que sea voluntarista, que siempre es nuestra discusión, ¿no? De hace muchísimos años, si lo que uno hace tiene sentido o si está... Pero aunque lo pongamos en el marco de los últimos 50 o 70 años, lo que yo hice, digo, con la voluntad, con el esfuerzo, en el marco de un contexto colectivo, en el marco de los gobiernos de Néstor y de Cristina, yo lo considero que estuvo bien. Por eso tengo la fe, las ganas y el deseo de que, y sé que se puede, y no es voluntad, se crearon 4 millones de puestos de laburo nuevos. No sé cuánto se exportaba antes, pero con Cristina y con Néstor se duplicó el PBI. Hoy, que hay otro problema muy estructural, que es, por más de que exportes más, los dólares se siguen yendo, que es parte de los consensos que faltan. Parte de los consensos que tenemos que empezar a generar es si todo el esfuerzo de Argentina se fuga, si esta desconfianza generalizada hace que cada cual vaya para donde quiera, para donde pueda, que cada cual maximice su ganancia y se la lleve. Entonces, es cierto, no sé cómo fueron los últimos 75 años, los 50, lo que yo sé que cuando uno pone un norte, pone un proyecto, puede planificar, puede poner a producir a la Argentina, poner a investigar a los científicos, invierte, cuando convoca, ¿no? Cuando convoca y llama a un autoestima en serio, el autoestima del argentino que afuera le va muy bien y acá no. Bueno, cuando con ese programa de volver a repatriar a científicos, vinieron más de 1000 científicos y científicas, digo, yo creo que eso, a mi modo de pensar, ¿no? Digo, cuando generalizamos y hablamos de los últimos 75 años, 50 años, es cierto, por ahí los números no son. Pero cuando uno analiza los gobiernos de Néstor y Cristina, siempre el peronismo recibió el gobierno con una deuda tomada por un negocio fenomenal, que es el del sistema financiero internacional y los cómplices en Argentina, que en la dictadura nacionalizaron la deuda privada con Cavallo, y uno de ellos fue el Grupo Macri, y que cuando le tocó gobernar, teniendo, como muy bien decía Duhovne, el país más desendeudado del mundo, las familias más desendeudadas del mundo, volvieron a un proceso que es el que tenemos hoy y vamos a tener por años, un proceso de producir, trabajar, exportar para saldar las deudas de los por lo menos 84.000 millones de dólares que se fugaron. Y muy
interesante como en el fallo de ayer hacen un monto, hacen una cifra que es 84.500 millones de pesos, ¿no? Siempre jugando con lo simbólico. Pero después también coincido, y ahí sí coincido, esta vez coincido, Carlos, con que parte de la autonomía de la política tiene que ver con el financiamiento. Por supuesto. Y nosotros en el Congreso, con Máximo Kirchner en el 2016, en el marco de las reformas propuestas por Cambiemos, apostamos, discutimos y tratamos de consensuar un financiamiento público. Hace falta financiar públicamente a los partidos políticos, si no, los partidos políticos tienen dueño. Hay que hay que modificar el sistema de financiamiento de partidos políticos y nunca encontramos acuerdo en el Congreso, nunca. Porque ahí también, como lo decía antes, algunos sectores de algunas corporaciones entendieron que ya no podían tocar la puerta de los cuarteles, con lo cual conocen las limitaciones, cómo debilitar el sistema político. Y cuando discutimos la ley de medios, no es que tengamos una diferencia ideológica. Vemos también cómo funciona en algunos países donde hay un poco más de diversidad de voces. De hecho, la adecuación que se debería haber hecho o se vencía el plazo un 7 de diciembre, también lo que hablaba era de dividir los grupos económicos en distintos dueños que eran todos parte del mismo grupo. Tampoco era una revolución de medios. Se dividían los primos, los sobrinos, los tíos. Y la verdad que ni siquiera eso, porque entendemos que no va a ser posible gobernar la Argentina si una empresa tiene el 80% de los cañones mediáticos en el interior de las provincias argentinas, porque fueron comprando todos los medios provinciales de más lectura, ¿no? Cada capital de cada provincia tiene su Clarín y su radio. No todas, hay algunas que no digo. Qué bueno que sería que exista más medios, no menos medios. La ley de medios era para que existan más medios. Y ahí están muy concentrados. Y, de hecho, en algunos países no podés tener una radio, un diario y el cable y el internet y el teléfono celular y la televisión. Digo, bueno, acá sí. Y vamos a tener que dar la discusión alguna vez. Porque ese es el poder que hace que parte de la justicia te tema. Y ese es el poder que se terminó de cristalizar ayer en un fallo donde a la persona que pedía autonomía o una relativa autonomía para tomar decisiones, y mujer encima, mujer, 2 veces presidenta, que organizó una estrategia electoral al gobierno con más poder de la historia en Argentina. El gobierno de Cambiemos tenía la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, Banco Central, Banco Ciudad, Banco Nación, apoyo de los medios, apoyo de la justicia, copado del sistema mediático. Y una mujer perseguida su hija, militaron y se fue al conurbano y se hizo campaña y siguió con su Twitter y con sus redes y cuidaba de su hija y ponía el cuerpo y hablaba y juntaba y volvió a juntarse. Hizo una autocrítica en el 2017 de algunas cosas, y construyó el camino a la victoria del 2019. No se la perdona a nadie, no se la perdona ni Clarín ni algunos otros sectores.
Y coincido con que, y estoy de acuerdo y tengo tengo la sensación de que estamos en un punto tan bajo y tan crítico del sistema democrático que es el momento de iniciar y fortalecer las conversaciones y generar los acuerdos entre todas las fuerzas políticas que tengan un interés y adviertan la complejidad del mundo, adviertan lo que viene en este mundo de pelea de corporaciones, que adviertan que por ahí estamos ante otra nueva guerra fría entre Estados Unidos y China por el 5G, por el uso de tecnología, por el análisis de la información, por la inteligencia artificial. Y yo sí creo, y son esos conflictos internacionales que terminan haciendo pelear a distintas corrientes en otros países. Ellos nunca terminan haciendo guerra. Y producto de que no comienzan y no discuten y no resuelven su verdadero conflicto, empiezan a financiar cada uno y nos empezamos a pelear en terceros países. Entonces, por supuesto que advierto una situación compleja a nivel internacional y a nivel nacional. Cuando charlaba con Lula aquel lunes, hablaba Lula de la violencia ejercida a través de las redes y algunos medios de comunicación y contaba ejemplos que son irrepetibles, de lo obscenos, de lo morbosos, que tiene que ver con la generación de odio y con chumbar a una sociedad para ya no tenés el ejército, tenés que chumbar, le decimos en el campo cuando a los perros lo chumbás hacia, conducir, manipular sectores de la sociedad para que terminen aniquilando, después de la deshumanización, a dirigente X o dirigente X. Entonces, yo advierto, Mario, entiendo parte del escepticismo de la razón, pero también veo que tuvimos ejemplos, que tenemos ejemplos de que Argentina puede funcionar, de que puede funcionar bien, de que esos consensos no basados en reglas, es cierto, empezar a generar consensos respecto del modelo productivo argentino, terminar con la fantasía de que al trabajador no le tenés que pagar menos, ya está. Yo cuando me tocó dar una charla en una de esas cámaras empresariales, hablé de pongámonos de acuerdo en el modelo productivo. Nosotros tenemos 12 años de ejercicio del poder donde se crearon 230.000 empresas nuevas, donde se incluyó muchísima gente. Bueno, hay algo para consensuar. El libro blanco de la UIA tiene, que es de 2021 al 2026, tiene mucho de lo que se hizo en el gobierno de Néstor y Cristina. Bueno, ahí convoqué también a Cambiemos para que participen de cuál es el modelo productivo, cuál es el estándar, cómo tiene que funcionar la Argentina, cuál es el modelo, cuáles son las industrias a proteger, cuáles son las industrias a promover, cuáles son las reglas de juego también. Y no hay una voluntad, no hay mucha voluntad de participar de un consenso sobre el modelo productivo, porque generalmente responden a otro interés. Y cuando hablamos de corporaciones no hablamos de empresarios. Los empresarios son los que invierten, laburan, ponen sus empresas, comercios, arriesgan, tienen que pagar sueldos. Acá generalmente hablamos de contratistas del Estado, hablamos de corporaciones, hablamos de grupos. Entonces,
me parece, Mario, me parece que esto se puede, digo, yo soy un optimista por naturaleza, a pesar de todo, pero se puede, digo, y hay que generar un consenso más técnico. Vos hablabas consensos sobre contenidos, ¿no? Sobre contenidos. Los 10 gobernadores del norte grande se pusieron de acuerdo y ahí está el presidente de la UCR, está el gobernador de Corrientes, hay un gobernador con una fuerza local, el resto son peronistas. Se pusieron de acuerdo en varias cosas, en un proceso de casi 2 años que me tocó articular, que me tocó colaborar. Y fuimos al Banco Mundial a pedirle en conjunto un plan de 15 años, un plan estratégico de cuáles son las obras que necesita el norte argentino para poder empezar a corregir esos desequilibrios históricos que hay con el resto de la Argentina. Y parte del éxito de eso fue que no lo pusimos en los medios, de que no lo llevamos a la discusión mediática, que trabajamos un consenso técnico, un consenso político, un consenso pensando en lo que viene funcionando mal y en lo que puede funcionar. Digo, yo veo que sí se puede, veo que también que con lo de ayer se está cristalizando cada vez más que la discusión es mafia o democracia. Y mi generación, parte de nuestra generación, que vio cómo se fundían nuestros viejos en los 90, que vio cómo lo que costaba encontrar un trabajo en los 90, que fuimos protagonistas en el 2001, que vimos cómo Néstor levantó la Argentina, cómo la sacó del infierno. Nosotros aprendimos de esa fuerza de la voluntad, de la necesidad de formación, de la necesidad de generar consensos, de la necesidad de seguir politizando y hablar cada vez más de política para encontrar un norte a la Argentina. Yo estoy muy convencido, Mario, muy convencido de que lo de ayer también tiene que hacer que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes agarre el bastón de mariscal, salga a caminar, salgan a convencer, salgan a pensar a Argentina, porque son protagonistas, todos somos protagonistas y vamos a ser protagonistas del destino que nos merecemos. Así que soy un convencido. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me parece que estamos cerrando, que llegamos al cierre de la actividad. Me habían dicho por ahí, Martín me había pedido por ahí que haga una síntesis, pero va a ser imposible por una cuestión horaria y también por una cuestión de que se dijeron muchas cosas que son difíciles de articular o de sintetizar. Se dijo mucho. Mañana, o sea, ya esto va a estar, por supuesto, para quien lo quiera escuchar y demás, pero mañana además va a estar transcripto, va a estar grabado, va a estar editado en la web de la revista Crisis para que también se difunda y demás. Y ya para nosotros y nosotras es un gusto enorme haber podido construir un espacio como este de intercambio en la complejidad, en la diferencia y en un momento tan crítico y urgente como este. Así que me parece que con esto nos damos por súper contentos y muchas gracias a todos y a todas por venir.